Bienvenidos nuevamente a este curso de Power BI. Mi nombre es Jorge Luis Herrera, yo soy ingeniero de profesión y vamos a continuar con este tema de las gráficas ahora. Bien, entonces nos habíamos quedado en insertar este diseño de fondo, pero ahora lo que vamos a hacer es colocar una gráfica en cada uno de estos bloques de diseño. Por ejemplo, vamos a tomar este pequeño gráfico que ven aquí a la derecha, que se llama gráfico de barras apiladas. Lo seleccionamos y aparece en la parte izquierda. Lo vamos a mover del centro. Fíjense que lo pueden mover a la ubicación que ustedes deseen. Lo voy a mover aquí, en esta parte, y lo voy a ampliar justo en esta sección. Mantengo seleccionado el elemento como lo están viendo y luego me voy a los campos aquí a la derecha. Pueden abrir aquí en ventas de la pequeña flechita y van a tomar los campos que ustedes crean conveniente para ese gráfico. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar cliente, que ven aquí, activo cliente. Al activarlo automáticamente aparece en el gráfico. También lo pueden hacer de esta forma, podemos desactivarlo y podemos arrastrar el campo a este campo que dice eje Y, aquí abajo. También podríamos hacer lo siguiente, arrastrar el campo directamente a la gráfica. O sea, cualquiera de las formas inmediatamente va a aparecer ahí en la gráfica. No aparece todavía con la información porque le falta un campo de tipo numérico. Fíjense que este gráfico en la parte inferior de todos estos pequeños iconos aparece con eje Y, eje X, leyenda, múltiples pequeños y si bajamos un poquito hay más información hacia abajo, como por ejemplo información sobre la herramienta. En el eje X es justamente donde tiene que ir un campo de tipo numérico y vamos a tomar como ejemplo el campo que dice cantidad vendida, que es el primer campo que está aquí y lo arrastramos también aquí al eje X. Y miren cómo aparece el gráfico directamente. Recuerdo entonces que puedes hacerlo también de esta forma. Puedes simplemente activar el campo cantidad vendida y se baja automáticamente al eje X. La otra forma es arrastrando el campo directamente a la gráfica. Y como se dan cuenta, ahí aparece el gráfico entonces ya con cada uno de los nombres de los clientes y si me acerco a cada una de estas barras de color azul, fíjense que aparece también las cantidades que se le ha vendido a cada uno de esos clientes. Bien, clic por fuera ahora. Al hacer clic por fuera, ya dejas de seleccionar el elemento y puedes seleccionar directamente aquí de este panel de la derecha de los iconos el segundo gráfico. Este gráfico viene a ser el gráfico de columnas apiladas. Lo seleccionamos, aparece siempre en la parte superior izquierda, la movemos del centro a una posición y recuerden que de aquí de los manejadores puedes hacerlo más grande, más pequeño, de aquí más ancho, de aquí más alto, menos alto, en fin. Este lo vamos a ajustar aquí en esta sección que hemos diseñado. Lo movemos y lo ampliamos un poquito más, manteniéndolo seleccionado. ¿Qué pasa si no tienes seleccionado el elemento? Por ejemplo, clic afuera. Si no tengo seleccionado el elemento y hago un clic en uno de los campos, en este caso, por ejemplo, quiero el nombre del estado, clic, aparece un gráfico por acá, ¿sí? Pero aparece un gráfico directamente. En mi caso, un gráfico de mapa. ¿Por qué? Porque como son nombres de estado, ya lo ubica directamente. Si le sucede eso, entonces este gráfico lo seleccionan o este icono y luego lo suprimen, lo van a borrar. Hay que mantener seleccionado el elemento que estás dibujando, el que has creado. Seleccionado el elemento, entonces me voy acá y le digo que aquí van los nombres de los estados. Muy bien. Recuerden que el gráfico no aparece todavía hasta que no coloques un campo numérico. Fíjense que al activar el nombre de estado se colocó en el eje X. Necesito ahora un eje Y. En el eje Y vas a colocar la cantidad vendida. Y ahí recién aparecen los nombres de los estados y en cada una de las columnas, si me acerco, por ejemplo, aparecen ya las cantidades que se les ha vendido a esos estados. Si hacen un clic en una de las barritas, por ejemplo, el otro gráfico también responde porque ya estás filtrando información. Esto me dice que en Illinois los clientes que se encuentran son Amazon, Oracle, Red Bull. Si bajamos un poquito, sí, solamente esos tres clientes, no hay más información. Para volver a activar todo, hagan clic nuevamente donde dice Illinois, el mismo campo que han hecho, ¿sí? O si no, aquí en la parte blanca del gráfico, clic y aparece todo otra vez. Si lo hacemos a la inversa también, observen si selecciono un cliente, voy a seleccionar el cliente JetBlue y mira que el estado que se filtra es el de Utah, porque seguro el cliente se encuentra en ese estado, ¿no? Clic afuera aquí en la parte blanca o clic en el mismo que dice JetBlue
y luego aparece toda la información de nuevo. Bien, clic afuera. Ahora vamos a trabajar un gráfico por el tiempo y eso usualmente se utiliza el gráfico de líneas, que es este que está aquí, de la el primer gráfico de la segunda fila, gráfico de líneas. Clic. Aparece el gráfico aquí, como siempre en la parte superior izquierda, lo movemos del centro y lo colocamos acá. Aquí lo ampliamos un poquito más y lo recortamos de abajo hacia arriba. Ahí está. En este gráfico voy a colocar una información de tiempo y eso está en el calendario. Si nos vamos aquí al calendario que dice fecha de venta, podemos abrir aquí de la flechita, luego jerarquía, y ahí están los campos de tiempo, ¿no? Que son el año, el trimestre, el mes y el día. Observen que este campo proviene de aquí, de la columna, la primera columna que tenemos aquí que dice fecha de venta, ¿sí o no? Ahí está. Si entramos aquí, vemos que las fechas están desde el 2020 hasta la actualidad, ¿no? 20, 21, 22 y 23. Podemos poner aquí, por ejemplo, orden ascendente o orden descendente. En orden descendente observan que ven los años 2023 y en el orden ascendente el año 2020. Si quisieras quitar ese filtro, vuelves a entrar y le dices solamente borrar orden y vuelve a su estado normal, ¿no? Al origen como es. Muy bien, a la orden como está directamente en la fuente de datos, que en este caso es Excel. Nos vamos acá y en este gráfico de tiempo, continuamos con el gráfico de tiempo, vamos a colocar los meses. Activamos simplemente los meses, fíjense que se va a ir al eje X directamente, ahí está el eje X, y en el eje Y voy a colocar la cantidad vendida. Entonces ahí tenemos ya la cantidad vendida, desde enero hasta diciembre, cada uno de los montos que se ha vendido. Recuerden que por la naturaleza de los datos, aquí se están viendo informaciones y cantidades vendidas de 4 años diferentes, ¿sí? Aquí ve, de febrero tenemos 24.290, pero de 4 años, o sea, 2020, 21, 22 y 23. En la parte superior vamos a crear unos segmentos donde me va a permitir ver solamente un año o comparar diferentes años. Bien, y como se dan cuenta, así se trabaja con el tiempo, ¿no? Con la columna, con los campos de años, trimestres, mes y día. En este ejemplo es el mes. Pero es conveniente hasta este punto crearse una tabla calendario. Si bien es cierto, este campo, voy a cerrar el de fecha, es un campo que me ayuda mucho a trabajar con las fechas, pero es conveniente en un modelo de negocios crearse una tabla calendario. Y justamente vamos a crear una tabla calendario antes de continuar con las gráficas. Para crear una tabla calendario, me voy a ir aquí a vista de datos y en vista de datos, justamente estando aquí en esta vista, voy a ir a inicio y en inicio hay una opción que dice nueva tabla. También lo puedes encontrar aquí donde dice herramienta de columna y aquí también dice nueva tabla. Cualquiera de las dos opciones, herramienta de columna o inicio. Hacemos clic ahí donde dice nueva tabla. La barra de fórmula se va a activar, observen ahí, dice tabla igual. Voy a acercarme con la tecla control y voy a, con la ruedita del mouse, si es que tienen mouse, lo pueden hacer así, ¿ve? Acercándose, alejándose. Así ven más claramente la fórmula. Borramos eso que dice tabla igual y colocamos un título. Por ejemplo, en este caso se va a llamar calendario. Podemos dar espacio si lo queremos así. Y luego igual, espacio para que vayan viendo la fórmula. Y vamos a utilizar una función calendar auto, que viene a ser esta. ¿Sí? Simplemente cerramos paréntesis, bien, pulsamos aquí enter y miren cómo se forma automáticamente una columna de fechas. Observen que al crearse esta tabla calendario, en la parte derecha ya aparece una opción que dice calendario, como la tablita de ventas igual, ¿no? Tenemos venta y calendario. Este calendario nació de la tabla de ventas. Ahorita lo vamos a analizar mejor. Si entramos al calendario, entramos también a la flechita que dice date. También tiene una jerarquía y está formada justamente por los años, trimestre, mes y día. Igual que la de acá, que la de abajo que tenemos que es fecha, jerarquía. También tiene los mismos campos. Pero resulta que este calendario nació de esa columna fecha de venta, de la tabla de ventas. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos al calendario nuevamente, vemos que aparece con un título llamado fecha, que es date. Vamos a cambiarlo al español. Aquí doble clic y le ponemos fecha. También lo pueden hacer en la parte superior donde dice nombre. Aquí arriba también se puede cambiar el nombre. Fíjense que además aparecen con unas horas, minutos y segundos. Vamos a seleccionarla, mantenerla seleccionada. Y en la parte superior donde dice formato vamos a cambiar la fecha corta. De esa forma
ya no aparecen esos horas, minutos ni segundos, ¿no? Y se ve mucho mejor aquí. Observen en la parte inferior que dice 1461 filas. ¿Por qué hay 1461 filas? Porque todas son fichas únicas, no se repiten. Y eso es lo que hace justamente el calendario, que extrae y captura solamente fechas únicas. ¿De dónde? En este caso de la tabla fecha de ventas, ¿sí? Tenemos unas ventas y tenemos aquí una fecha de venta. Si nos acercamos a ese campo, observen que aquí está justamente la columna de fecha de venta, pero tiene 7000 filas, pero hay fechas repetidas. Si nos vamos aquí y ordenamos, por ejemplo, en orden descendente, vemos las fechas más actuales, 31/12/2023, 31/12/2023 y así ve. Y fíjense que se repite varias veces el 31. El 29 también se repite 2 veces, el 28 una sola vez, el 27 se repite varias veces. Entonces aquí en esta columna hay fechas repetidas. Lo que hace la tabla calendario es extraerte estas 7000 fechas y te dice que únicas solamente hay 1461. Una pregunta muy recurrente es, profesor, ¿qué tal si aquí en la tabla de ventas no solamente hubiera una columna de fechas, sino hubiera otra columna más y otra columna más de fechas? Por ejemplo, una fecha de venta, una fecha, digamos, de entrega del producto, una fecha de despacho, en fin. Entonces, lo que hace la función calendar auto es lo que extrae, captura también las fechas de esas columnas y te las coloca en una sola columna. Entonces, de nuevo, calendario viene a ser el título de la tabla que le hemos dado. El igual viene a ser el inicio de una fórmula. Aquí nunca coloquen un más como lo hacen usualmente en Excel. Es igual. Luego la función calendar auto. Es como una función que conoces en Excel, como la función suma, más, producto, la función promedio, max, mínimo, en fin, etc. Pero esta función solamente permite dos paréntesis, nada de argumentos en el centro. Y luego enter, y así se crea automáticamente una tabla de calendario automática. ¿Correcto? Muy bien, eso se le conoce también como una columna calculada, es una función DAX. Bien, entonces ya hemos hecho nuestra tabla calendario, ahora nos vamos al modelado, aquí, al tercer iconito. Fíjense que el calendario aparece aquí, cerramos estas dos ventanas y el calendario tengo que juntarlo o tengo que conectarlo con la de ventas. Si nos vamos aquí donde dice fecha, aquí y acá también dice fecha de venta, tenemos que conectar por ese campo. Lo seleccionamos y lo arrastramos acá. Así, es independiente de donde lo hagas. Puedo eliminarle de nuevo, por ejemplo, clic derecho eliminar. Le pongo sí y ahora la conecto nuevamente, fecha de venta, clic y la conecto con la de acá. Ahí está. Observen un poquito de modelamiento aquí, ya vamos a ver todo un tema de esto. Me dice el calendario, en el lado del calendario se muestra un número 1. Eso me indica a mí que las fechas aquí son únicas, no se repiten. Del lado de ventas tengo un asterisco. El asterisco me está indicando que en este lado de venta las fechas son repetidas, son duplicadas, son todas, ¿sí? Duplicadas. Muy bien. Para alumbrarse cada uno de ellos, observen que estoy acercándome a la línea, ¿no? Si yo me acerco a la línea, se alumbran los dos campos con el cual están conectados, en este caso. Pero luego vamos a hablar de todo este tema, ¿sí? Bien, una vez hecho la conexión, me voy al informe, aquí donde estoy haciendo mis gráficas, me doy cuenta que tengo ya mi tabla calendario, que es esta, calendario, mi fecha, jerarquía, y ahí están los campos. Pero también tengo aquí el campo fecha, abajo en venta. Fíjense que ya desapareció el pequeño calendario que tenía, ¿no? Ahora está arriba en fecha. Entonces, no quiere decir que este campo ya no es fecha, sigue siendo fecha, sino que ahora está conectado con una tabla calendario. Es bueno y es de buena práctica ocultar ese campo que tengo aquí de fecha de venta. Entonces hacemos clic derecho aquí en fecha de venta y le digo aquí ocultar. Hay una opción que dice ocultar y ese campo se va, pero no se ha borrado, solamente está oculto. Vamos a ocultar otro por casualidad, por ejemplo cliente. Vamos a ocultarlo y se ocultó el campo cliente. Para volver a mostrar el campo que he ocultado por accidente, me voy aquí nuevamente al modelado y en el modelado te vas a dar cuenta que tiene una pequeña tacha en un ojito. Eso significa que el campo está oculto, no está eliminado. Entonces quítale ese ojito al cliente, clic acá y listo. De esa manera vuelve a aparecer el campo aquí. Y si te vas aquí al reporte o informe, aquí tienes tu campo cliente. Pero el de fecha de venta si lo ocultamos, ¿no? Podríamos mostrarlo en cualquier momento simplemente desactivando aquí en la vista de modelo el ojito.
Vamos a ocultar otros campos que no vamos a utilizar en este ejercicio. Por ejemplo, el código del cliente, también podríamos ocultarlo. Muy bien, el código del estado también podríamos ocultarlo. Y el código del producto también podríamos ocultarlo. Bien, esos campos, por ejemplo, no los voy a utilizar en este ejercicio, así que podría fácilmente ocultarlos. Si me voy al informe, ya tengo más espacio aquí, ¿no?, de trabajo, y digamos que es más libre esta parte para poder ver exactamente los campos con los que voy a trabajar. ¿Sí? Tengo mi fecha, mi calendario con mis fechas, y tengo mis ventas con los campos únicos con los cuales voy a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien, el código del vendedor también podríamos ocultarlo. Clic derecho y le digo ocultar. Ahí está oculto entonces el código del vendedor. Son campos que no voy a utilizar tan frecuentemente, ¿sí? Pero recuerden, si quieren utilizarlos o los van a utilizar en algún momento, simplemente le quitan la tacha en ese ojito que está aquí. Siempre en esta vista es para quitarle. Ahora, si me voy a la vista de datos, que es la pequeña guaflera, y me voy a venta, observa que aquí en ventas ya están también con una tachita, ¿ve? Aquellos campos que están ocultos, ¿ve? Con un ojito y una tacha. ¿De acuerdo? Muy bien, regresamos al informe y podríamos continuar con esto. ¿Qué ha pasado aquí? Observen aquí en el gráfico que hicimos de ventas por meses, ¿sí o no? Apareció de esta forma, porque como ya ocultamos el campo y cambiamos el campo de fecha, y ahora tendría que trabajar con el calendario. Entonces este lo arreglo. ¿Cómo lo arreglo? Simplemente me voy aquí donde dices eje y quito este campo que dice suma de cantidad, lo quito en la X. Muy bien, y en su reemplazo voy a trabajar ahora con la tabla calendario y activo mes. Y fíjense que automáticamente va a aparecer aquí. ¿Sí? Ah, no, perdónenme, pero aquí apareció arriba en la parte superior. Lo quito mes también de nuevo y aquí también lo voy a quitar. A ver, vamos a quitarlo acá, los dos campos. Y vamos a empezar de cero. Mes, entonces lo activo y se va al eje X. Y luego activo cantidad vendida y se va al eje Y. Y así se resuelve. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora continuemos con otro gráfico. Vamos a trabajar aquí con un gráfico de pastel, un gráfico circular. Para ello entonces clic afuera, no mantengan seleccionado el elemento. ¿Qué tal si por accidente tienes seleccionado el elemento, que es en este caso el gráfico de líneas, y seleccionas el gráfico circular? Pues ese va a cambiar inmediatamente. Si eso ocurre, control Z. En Power BI se admiten los control Z, así que lo puedes utilizar. Clic afuera ahora sí. Seleccionamos el gráfico circular, que es este. Seleccionamos el elemento, lo colocamos acá en la parte inferior, por acá, y lo vamos reduciendo de tamaño. Al reducirlo de tamaño, lo ampliamos un poquito más en el área que he dejado ahí, del bloque. Y aquí colocamos entonces categoría del producto, la categoría y la cantidad también. Todas estas métricas que estamos haciendo aquí van a ser de cantidad, porque aún no tenemos el campo ingresos, costos y utilidad. Eso lo hacemos en un siguiente video para poder trabajar mejor, ¿sí? Entonces ya tengo aquí el campo categoría y la cantidad en un gráfico circular, ¿de acuerdo? Ahora voy a hacer un clic afuera de nuevo y voy a hacer una gráfica acá. Aquí voy a crear una tabla. Para ello entonces me voy aquí a este pequeño icono que dice tabla, justamente clic, y lo selecciono y lo voy a colocar ahí en la parte inferior. Entonces ahí lo voy a acomodar, lo voy a reducir de tamaño hasta ese punto. Y en este gráfico de tabla voy a colocar entonces, por ejemplo, los nombres de los vendedores, que es el último campo, vendedor empleado. Ahí están los nombres de los campos. Aparecen así obviamente porque son varios vendedores o empleados. Y quiero las cantidades que estos empleados han vendido. Entonces la cantidad vendida. Ahí está la cantidad vendida. Fíjense que las cantidades en este caso están apareciendo con montos grandes y no me muestra una comita de millares. Necesito que aquí me muestre una comita de millares para poder leer la cifra. Para ello, seleccionen cantidad vendida. Aquí. Se van a la parte superior, donde está la coma. Clic. Y fíjense que ya aparece con la comita. ¿De acuerdo? Siempre son buenas prácticas ir acá y tu tabla, por ejemplo en este caso cantidad vendida, darle la comita aquí, que es lo mismo que hicimos ahí en la vista de informe. También los campos de tipo número, como por ejemplo son precio, unidad y costo, también es conveniente darle también la moneda. Voy a seleccionar el precio unidad y en la parte superior hay una comita, hay una flechita aquí donde están todas las monedas del mundo. Fíjense que por acá está inglés Estados Unidos. Vamos a darle esa moneda
porque estos productos son de Estados Unidos. Aparece con decimales, miren, 17.40. Los decimales los puedo acortar acá o ponerlo en 0. Voy a colocarlo en este caso en 0 y Enter. Muy bien. Precio de unidad también lo selecciono, le doy aquí y selecciono inglés Estados Unidos. Este no aparece con decimales, así que lo dejo tal cual. Ahora, no puedo seleccionar dos columnas a la vez como comúnmente lo haces en Excel, ¿sí o no? Para darle directamente el formato, ¿no? En este caso moneda. No, acá tienes que hacerlo uno por uno. Muy bien, dicho eso entonces ya hiciste las buenas prácticas, ¿sí? La fecha también, ¿no? La pusimos en fecha corta, que es lo correcto. Vamos entonces acá nuevamente y ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora, obsérvense que aquí, cuando colocaste el nombre del vendedor y la cantidad vendida, aparece siempre con una palabrita que dice suma de. Eso lo puedes quitar aquí, veo, lo puedes modificar aquí. Justamente aquí donde dice columnas, aquí a la derecha, le haces doble clic donde dice suma de y con cuidado puedes borrar esto. Lo seleccionas y pulsas la tecla suprimir y enter. Y ahora ya cambiaste el título y ya tienes espacio, ¿no? Aquí en este espacio que me quedó voy a colocar los porcentajes que representan cada uno de estos montos, ¿no? Basados al general que es 244.864. Voy a tomar nuevamente el campo cantidad vendida, lo voy a arrastrar aquí. Ya tengo dos veces el mismo campo, voy a ampliar un poquito para que vean. Ahí está. Pero este campo lo voy a cambiar a porcentaje y esto fácilmente se hace así. Entramos en la flechita, aquí, donde está la X y la flechita del segundo campo que jalamos. Entramos aquí donde dice mostrar valor como y hay una opción que dice porcentaje del total general. Al hacerle clic ahí, miren cómo este cambia porcentajes. Cada porcentaje representa el valor que tenemos aquí de la cantidad vendida, al 100%, ¿no? El 100% es 244.864, pero ahí tienen los porcentajes representados de cada uno de ellos. Bien, el título está enorme, también lo puedes cambiar aquí, doble clic aquí, aquí a la derecha, y podemos colocar aquí simplemente aquí porcentaje, el símbolo porcentaje es este, cantidad. Hasta ahí nomás, hasta la D, por ejemplo, puedes hacerlo. Y Enter. Y mira cómo se reduce el tamaño de la columna, ¿no? Entonces, esto ya lo puedes reducir a su estado donde se encuentra el tamaño del bloque. Y listo, entonces tenemos los nombres de los vendedores, las cantidades vendidas y el porcentaje de la cantidad que representa cada uno de sus montos. Podríamos ordenar así también, mira, si hacemos clic en cantidad vendida, se ordenan de mayor a menor. Si volvemos a hacer clic en el título cantidad vendida, de menor a mayor. También lo puede hacer por porcentajes, ¿sí? Así. O también por el campo vendedor empleado. Ahí lo ordena en forma alfabética. Carol pasa a primer lugar porque el orden alfabético de la C. Y luego Pilar es el último. Puedes ordenarlo. Vamos a ordenarlo por la cantidad vendida. O sea, de mayor a menor. Listo. Clic por fuera. En esta área que hemos dejado aquí vamos a colocar una tabla o una matriz. Entonces, la que hemos creado fue tabla, que es esta que está aquí. La matriz vendría a ser esta. Están juntas ahí las dos. Hacemos clic en matriz, siempre haciendo un clic afuera para deseleccionar la tabla. Muevo mi matriz aquí, en esta parte, y la voy a reducir de tamaño. Y la voy a ampliar un poquito más. Muy bien. La diferencia de una matriz con una tabla es que la matriz tiene tres campos. El campo fila, observen aquí debajo de los iconos al lado derecho, el campo columna y el campo valores. ¿Sí? Esto en realidad ya es una tabla dinámica de Excel, ¿sí o no? Pero en la tabla dinámica también hay unos filtros. ¿Y dónde está el filtro? Justamente en esta columna. Esta que siempre te digo que lo cierres para que no te robe espacio, ¿no? Esta. Cuando se necesita se utiliza esta columna. Por lo pronto lo cerramos. Entonces, en el campo fila de la matriz vamos a colocar, por ejemplo, los nombres de los productos. Este campo lo arrastro aquí, lo coloco en el campo fila. En el campo columna voy a colocar los años. Ahí están los años. ¿Sí? Y en el campo valores voy a colocar la cantidad, que es el campo numérico que estamos trabajando en estas métricas. Listo. Y ahí te aparece cada uno de ellos, ¿no? Como obviamente son muchos productos, aparece la barra de desplazamiento para poder ir viendo, ¿no? Año por año las cantidades que se han vendido. Bien. Ahora, luego le vamos a dar configuración a todo esto, color, ¿sí? Cambiar los títulos, poner los valores en las gráficas y todo ello. Bien. Dicho esto, entonces hacemos un clic afuera
Para deseleccionar, hacemos un clic en la parte superior donde está la parte amarilla y aquí vamos a colocar unos segmentos que me van a permitir trabajar mejor con la información. Pero desde este punto ya todo esto está conectado entre sí. Por ejemplo, nuevamente, ¿no? Si hago un clic en cualquiera de estos estados de este gráfico de columnas, por ejemplo en el estado de California, todo lo demás también reacciona, mostrándote la información que solamente es de California. Por ejemplo, aquí las cantidades que se han vendido en cada fecha, ¿no? De enero a diciembre. Acá, por ejemplo, los nombres de los productos que se han vendido a California. ¿Quién trabajó con California? Dice que Elena Carol es la que trabajó con California. Y el cliente que se encuentra en California es la NBC. ¿De acuerdo? Hacemos clic aquí en la parte blanca donde estaba el gráfico para que vuelva a aparecer todo nuevamente. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Digamos que quiero saber todo lo de María González en el gráfico de tabla. Y fíjense que al hacer clic en María González me muestra los clientes con los cuales está trabajando o trabajado. Aquí me dice los estados donde se encuentran esos clientes: Illinois, Tennessee y Colorado. Y aquí los montos que se han vendido, ¿no? En cada uno de los meses. Acá los productos que María González vendió. Y aquí las categorías, ¿sí? Las cantidades también. Para volver a mostrar todo, hacemos clic en la misma María González o en los números en la parte inferior o en la parte blanca del gráfico, por ejemplo por acá aparece. Nuevamente repito, Pilar Pinilla. Para deseleccionar hacemos clic en Pilar Pinilla. Francisco Chávez. Para deseleccionar podemos hacer clic en la parte blanca por aquí, ahí, o en los números que están abajo, que son los totales. De nuevo repito, María González, y hacemos clic en los números. Listo. Entonces todo esto ya tiene conexión, ya puedes analizar la información de esa manera. Pero lo conveniente es crear unos segmentos en la parte superior, aquí arriba. Y es ahí donde voy a crear segmentación. Entonces para ello, clic afuera y voy a seleccionar este pequeño icono que dice segmentación de datos. Segmentación de datos. Hago clic ahí, aparece. Es un pequeño icono que tiene la forma de un embudo, ¿de acuerdo? Slicer se le conoce en inglés. Esto lo voy a reducir de tamaño hasta este punto. Lo voy a bajar de tamaño también. Y ahí centradito. Y aquí voy a colocarme los años. Entonces hago clic en los años y aparecen ahí. Ya con esto puedo jugar un poco. Observen que me está mostrando en los años 2020-2023. Pero si muevo esto hasta acá, me muestra 2021. Y miren cómo los gráficos responden. Si esto lo muevo también, ahí me está mostrando en el rango 2021-2022, o sea, de 2 años. Y los gráficos se están moviendo, ¿no? Todas sus métricas. Muy bien. Si quiero ver de un solo año, esto lo muevo pues y lo coloco en la misma. Ahí estoy viendo la información de 2021. Entonces, ahora sí, en estos meses estoy viendo la información de 2021. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora estas pequeñas bolitas las vuelvo a colocar en su lugar, a la izquierda y bien a la derecha. Pero voy a cambiar el diseño de este elemento, de este icono. Mantengo seleccionado, me voy aquí al formato. El formato viene a ser una pequeña pincel con un grafiquito de columnas en la parte de atrás, ¿no? Entonces entro ahí, me voy a objeto visual. Tiene siempre dos opciones, ¿ve? General y objeto visual. En objeto visual entro en la primera opción que dice configuración de la segmentación. Esto en realidad lo puedes ver mejor si es que lo amplías, así. Ahí está, ves completo. Pero tenlo ahí reducido para que no te robe espacio. Para que puedas ver mejor tu área de trabajo, que son las gráficas, las métricas. Configuración de la segmentación. Y aquí donde dice estilo entre, lo voy a cambiar a, por ejemplo, lista vertical. Y ahí aparecen los años, ¿no? Mucho mejor, ¿ve? Entonces aquí lo reduzco de tamaño para que no ocupe mucho espacio. Y ahí aparecen los años. Si quieres lo abres un poquito más y ahí están todos. Por ejemplo, ahora es más fácil seleccionar el 2020, 2021, 2022, 2023. Si quiero seleccionar más de un año, utilicen la tecla Control y hacen clic en otro año. Y ahí están los dos seleccionados. Para volver a quitar todo esto, hagan clic en uno de los años y se quita automáticamente. Repito, entonces seleccionamos cualquiera de los años y va mostrando la información. Y con Control activas otro año, ¿sí? Acá también hay un pequeño borrador chiquito en la parte superior. Ese borrador también quita los filtros. Y ahí está mostrando toda la información. Clic por fuera. Volvemos a seleccionar segmento, que viene a ser el pequeño embudito que ya te mencioné. Y aquí tienes el elemento ya aparece del tamaño ahí, ¿no? Entonces en este segmento voy a colocar, por ejemplo, los nombres de los estados, ¿sí? Ahí están.
todos los nombres de los estados. Pero no lo quiero en esta presentación, en este estilo. Me voy al formato, que es el pequeño pincel que está aquí, se llama formato, dice dar formato sujeto visual, clic. En objeto visual, recuerden que tiene dos pestañas, objeto visual y general. En objeto visual entro a configuración de la segmentación y aquí donde dice estilo vertical lo voy a cambiar ahora a menú desplegable. Y miren cómo cambia, ¿no? Entonces si entramos aquí, ahí aparecen los elementos. Clic por fuera, esto lo voy a reducir de tamaño y lo voy a colocar más o menos aquí, por aquí, y le voy a dar menos ancho. Entonces ya puedo seleccionar aquí, ¿ve? ¿Sí? A través de una lista desplegable. Eso se llama un estilo de lista desplegable, ¿correcto? Clic afuera. Ahora voy a seleccionar otra vez segmentación de datos. Ahí aparece. Pero aquí voy a colocar ahora los meses. Entonces para ello, en el calendario selecciono los meses. Y miren cómo aparecen los meses también en una forma de lista, ¿no? No lo quiero así en esta lista, en este estilo. Entonces me voy nuevamente al formato. Esto lo hago con el fin de que aprendas a cambiar a diferentes estilos. Me voy al pincel, que es el formato. En objeto visual, configuración de la segmentación, primera opción. Y donde dice estilo vertical, lista vertical, entro y fíjense que ya tienen el segundo, que es mosaico, que no hemos probado eso. Ahí está. El mosaico son como una especie de botones, los cuales puedes abrir un poquito más para que se muestren todos los meses, ¿ve? Hasta que aparezca diciembre. Ahí está. Y esto lo podemos reducir hacia arriba sin que se oculten los meses. Lo vuelves a ampliar para que aparezcan todos y lo colocas por aquí. Entonces ahí tienes ya los meses. Ahora ya puedo trabajar mucho mejor esta información. ¿Cómo así? Observen. Seleccionemos el año 2021, por ejemplo. Y seleccionemos información de ese año solamente de noviembre. Y miren cómo el gráfico de líneas solamente se queda en un puntito, porque está mostrando solamente noviembre. Si quisieras marcar 2 meses a 3 meses, control, y haces clic por ejemplo en septiembre, correcto, y en octubre. Y ahí tienes septiembre, octubre y noviembre. ¿De acuerdo? Entonces 3 meses seguidos. Para volver a desmarcar todo, hacemos clic en uno de esos meses que está en forma de negrita o el borrador pequeñito que está arriba. Y aparecen todos los meses otra vez. Y también puedo quitar el año, haciendo clic en el mismo año o el borrador que está arriba. Y vuelve a aparecer la información. En este nombre de estado, que también es un segmento, ¿no? de lista desplegable, puedo seleccionar, por ejemplo, California y solamente me muestra la información de California. Colorado también. La Florida, lo mismo, ¿correcto? Fíjense que al seleccionar solamente la Florida, en este gráfico que está aquí, este gráfico solamente me muestra el estado de la Florida, nada más, ¿no? Entonces vuelvo a entrar y vuelvo a desmarcar la Florida o en el borrador chiquito que está arriba. Y así vuelve a aparecer toda la información. Muy bien. Ahora aquí vamos a hacer una tarjeta. Como estamos trabajando con cantidad, entonces clic afuera, seleccionamos este pequeño icono que dice justamente tarjeta. Tiene el 1, 2, 3. Hacemos clic ahí en la tarjetita, aparece ahí y ahí vamos a colocar la cantidad vendida. Ahí tenemos la cantidad. Este aparece enorme y también aparece solamente 2, 4, 5. Y resulta que aquí abajo en mis tablas y en mi matriz me dice 244.864. ¿Sí? Acá me sale ya como redondeado. Entonces esto lo quiero ver completo. Entonces mantengo seleccionada la tarjeta, me voy a formato, que es el pequeño pincel, objeto visual. Fíjense que ahora el campo es diferente, ahora dice valor del globo. Cada elemento que tú seleccionas tiene una información diferente. Por ejemplo, si yo selecciono el gráfico de líneas, mira, tiene eje Y, eje X, ¿no? El eje secundario, líneas cuadrículas, en fin. Si selecciono el gráfico de circular, tiene otros campos. Selecciono el gráfico de columna, tiene otros campos. Y el de líneas, el de barras también. Y así, la tabla también tendría otros campos. Entonces, la tarjeta también tiene estos campos, solo tiene dos. Entonces, en valor del globo, selecciono aquí, entro, y aquí le doy un tamaño. Por ejemplo, voy a darle 25. Y se redujo de tamaño. Pero para ver el monto completo aquí, es porque en esta opción, mostrar unidades, está en automático. Debo ingresar aquí, y ahí están las opciones, ¿ve? Puedo colocarlo en miles, como está en estos momentos. Puedo decirle millones. Obviamente no tengo millones, por eso se puso 0. 1000 millones también. O billones. Entonces, el correcto aquí sería ninguno, para mostrar todo el monto completo. Entonces, en mostrar unidades, ninguno y el tamaño 25. Eso ya puedo reducirlo de tamaño para que no ocupe espacio.
y no quiero que diga suma de cantidad vendida. Entonces para ello me voy aquí a sus datos. Acuérdense que aquí es formato. El formato viene a ser el pincel, pero los datos es el de acá, el pequeño icono que dice agregar datos a sus sujetos visuales. Clic. Y aquí en la parte inferior donde dice campo, dice suma de cantidad vendida. Doble clic aquí y solamente dejo cantidad vendida, ¿no? Ahí está. O puedo borrar todo en realidad y yo simplemente darle cantidad nada más. Así. Y enter. Y miren cómo se reduce el tamaño del título, ¿no? Aquí. Entonces lo voy a reducir de tamaño y lo voy a colocar ahí. Entonces ya tengo prácticamente todo. Y esto se llama métricas por cantidad. Entonces aquí abajo, donde dice página 1, doble clic y le pongo aquí métricas por cantidad. Y enter. Entonces así se llama esta hojita. Vamos a guardar este archivo o guardarlo otra vez aquí en el disque chiquito. Guardar arriba o archivo guardar. Tengan presente que este archivo ya está guardado, si o no ya tiene un nombre. Así que simplemente lo estoy actualizando. Entonces aquí ya puedo jugar bastante con esta información, ¿no? Y analizar mi información por cantidades. En el siguiente video vamos a cambiar el estilo de todas estas gráficas. Vamos a quitarle los fondos, por ejemplo. Mira, si yo muevo un gráfico por encima, tiene fondos blancos, ¿sí o no? Y eso no me permite ver mi diseño completamente, que le da un gris suave. Entonces también vamos a cambiar los colores de estos elementos, los colores de la tabla, también los gráficos, colocar los valores en cada uno de los gráficos, ¿no? Y aquí un botón de reseteo que ya te voy a enseñar para qué es. Muy bien, pero eso lo hacemos en el siguiente video. Así que nos vemos en el tercer video.